Derecho al derecho los miércoles a esta hora también, ya saben, en nuestro tiempo de Cáceres en la Onda, para hablar un poquito. Vamos a seguir hablando. Daniel López Vivas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Seguimos con el tema de los accidentes de tráfico. Has empeñado en que me choque. No, yo no estoy empeñado en que te choques, pero oye, el destino nunca sabe lo que nos puede deparar a cada uno. La semana pasada hablamos del baremo. ¿Qué era? Recuérdalo un poquito antes de... Pues sí, así brevemente, como ya recordamos, la semana pasada el baremo es el instrumento con el que contamos para valorar las lesiones y las secuelas del cuerpo humano, así como otras cuestiones relacionadas como pueden ser fallecimientos o incapacidades. Es un instrumento muy complejo, ya que lógicamente en él tienen que venir todas las posibles lesiones que puede tener el cuerpo humano, que obviamente son muchas. De hecho, es un documento de más de 500 páginas. Para que los oyentes lo entiendan y un poquito brevemente, tiene una parte médica que manejan los médicos y otra jurídica que somos los abogados los que nos encargamos de tocar. Se utiliza de la siguiente manera. Primeramente, el médico acude al baremo, en el que hay unas tablas por las que se valoran cada lesión, y el médico, conforme a ese baremo, pues barema, como no se puede decir de otra manera, esas lesiones, ¿de acuerdo? Diciéndoles los días de perjuicio que ha habido, lesiones, secuelas y demás. Y posteriormente los abogados acudimos a esas tablas para, siguiendo el informe del médico, calcular la indemnización. ¿Y cómo se calcula esa indemnización por días de baja? Pues mira, en este caso, lo de los días de baja será lo que les sonará a los oyentes, porque se llevaba muchísimos años utilizando. Había baja impeditiva, que era la que te impedía ir a trabajar, y no impeditiva, que era la que tú podías ir a trabajar, pero con cierto dolor. Pues bien, hemos pasado de eso al perjuicio personal, ¿de acuerdo? Que es una forma de valorar las lesiones que se puede decir que es bastante curiosa. Así, nos pagarán un poquito en resumen, dependiendo de lo que podamos hacer de nuestra vida normal, de las actividades de nuestra vida normal que podamos desarrollar y las que no. Así, hay inicialmente actividades esenciales de la vida ordinaria y también actividades específicas de desarrollo personal. Ya digo, dependiendo de las que podamos hacer de unas y de las de otras, nos pagarán más o nos pagarán menos. Entre las actividades esenciales de la vida ordinaria, pues encontramos comer, beber, asearse, vestirse, sentarse, levantarse, acostarse, controlar los esfínteres, desplazarse, realizar tareas domésticas, es decir, tareas que demuestran, pues lógicamente, las que todos realizamos a diario, ¿no? Y luego están las actividades específicas de desarrollo personal, que ya no son tan básicas, pero que son las que a todos nos gusta realizar y que dan sentido a la vida, como son las relativas al disfrute o al placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, al ocio, a la práctica de deportes, al desarrollo de una formación y también pues las relativas al trabajo, ¿no? Entonces, como ya digo, para calcular la indemnización es necesario computar si esas lesiones nos impiden realizar nuestras actividades normales, tanto si son esenciales o si son de desarrollo personal. Como ya digo, en base a que podamos hacer unas o no podamos hacer otras, hay diversos tipos de perjuicio que se indemnizan en mayor o menor medida. El primero de ellos es el perjuicio personal básico, que lo tendrá cualquier accidentado por el mero hecho de haber sufrido unas lesiones. Tal y como explicamos el otro día, estos perjuicios se cobran o bien hasta el momento en el que el perjudicado se cubre completamente de sus lesiones, es decir, que se estabilicen, sí, o bien en el momento en el que no pueda mejorar más. Sí. Es decir, hay un momento ya en el que te digan, mira, no puedes mejorar más por aquí, mucha rehabilitación que te demos, y te damos una secuela. Como ya digo, por este perjuicio personal básico, que digo, lo tendrá cualquier accidentado, actualmente se pagan 31,04. Hay que tener en cuenta que el baremo se aprobó en el año 2016. Esas cantidades se van actualizando año a año conforme al IPC. Es decir, inicialmente se pagaban 30 euros, ahora se paga 31,04 para este año 2019. Esta partida que decimos del perjuicio básico, como ya he dicho, puede ser similar a los días no impeditivos que había antes. Luego tenemos también unos perjuicios más graves, es decir, cuando ya el lesionado va a poder hacer menos actividades, que es el perjuicio particular por pérdida temporal de calidad de vida. ¿De acuerdo? Y hay 3 categorías que ahora contaremos dependiendo de si se pueden hacer menos cosas o más cosas. Así será muy grave ese perjuicio si el lesionado ha perdido durante un tiempo la posibilidad de realizar casi todas las actividades esenciales de la vida diaria. Pensemos, por ejemplo, una persona que se encuentra en la UCI, que obviamente el paciente va a poder comer, beber, asearse y vestirse, pero no va a poder, por ejemplo, controlar sus esfínteres si está sentado, sí, no va a poder levantarse porque va a estar en la cama, en fin, todas esas cuestiones. Por este tipo de perjuicio, los días que estemos con esas limitaciones, actualmente se paga 103,46 euros. ¿Vale? Esto es muy grave. Sí, efectivamente. Eso es, digamos, las condiciones más graves. Pensemos que, como ya he dicho, equiparable a estar en la UCI. Sí, es decir, prácticamente no puedes hacer nada sobre estar intubado y demás.
Ese era el muy grave. Tenemos el grave, por el que se perciben 77,59 al día si el paciente hay actividades esenciales de la vida ordinaria que no puede realizar, así como tampoco la mayoría de las específicas de desarrollo personal. Por ejemplo, pensemos en un paciente que está ingresado en un hospital en planta, ¿de acuerdo?, que puede comer y beber, pero no puede desplazarse porque está allí ingresado en la habitación. Ese era el grave. También tenemos el perjuicio moderado, si el paciente puede realizar todas sus actividades esenciales, todas las que hemos comentado, comer, asearse, desplazarse y demás, pero durante una temporada no puede realizar sus actividades específicas de desarrollo personal. Aquí, obviamente, es importante saber cuál es el caso personal de esa persona para estudiar exactamente si es un perjuicio grave o si es moderado. Pensemos, por ejemplo, que si estamos hablando de un deportista federado que no puede realizar esa actividad, por ejemplo, que esté federado en atletismo y no pueda correr durante un tiempo, hay que tener esa circunstancia en cuenta para valorar el perjuicio. Mientras que a lo mejor una persona con una vida totalmente sedentaria que llevara a cabo la misma actividad, no estaríamos hablando de un perjuicio moderado, sino de un perjuicio básico. Por este perjuicio moderado actualmente se pagan 53,79 euros. Es decir, un poquito en resumen, el espíritu del baremo no es como antes, que ya digo, solamente era usted está en condiciones de trabajar o no está en condiciones de trabajar. Ahora se va un poquito más allá y el espíritu es pagar más o menos según las dificultades que el paciente tenga para seguir adelante con su vida, es decir, para hacer lo que hacía habitualmente antes de tener lesiones. Por lo que no es solamente importante el estado médico de esa persona, sino también cómo le han repercutido esas lesiones en las actividades suyas de la vida diaria. Veo que hay elementos subjetivos, porque no todo es muy objetivo, que seguramente es donde esté la discusión al final, porque claro, imagino que la aseguradora siempre intentará tirar para menos, cuanto menos pague, mucho mejor, y el asegurado intentará cobrar más, ¿no? Ahí es donde empezará un poco, se terminará en el juzgado. Ponías el ejemplo, por ejemplo, un deportista federado, ¿no? Alguien que haga senderismo los fines de semana, ¿no? ¿Con qué? Lo hace siempre, es necesario, no es necesario, si no lo hace no pasa nada. En fin, ahí entrarían seguramente algunas variables que serían de discusión en un juicio, claro, evidentemente, ¿no? Claro, a ver, estamos hablando de que la valoración de lesiones muchas veces es totalmente subjetiva. Es decir, el criterio del médico que la está realizando es el que impera. Entonces, se da en muchas ocasiones que a un lesionado lo ven dos médicos distintos y unos consideran a lo mejor 15 días de perjuicio moderado y el otro solamente perjuicio básico. Efectivamente, como ya decimos, este sistema, precisamente el problema que tiene es ese, que hay que ir muy al caso concreto. Ya. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces puede ser que efectivamente dos médicos establezcan una valoración totalmente distinta. La cuestión es que para evitar esa diferencia de opiniones entre los dos médicos, tenemos la posibilidad de acudir al médico forense, que emita un dictamen, y obviamente ya ese dictamen del médico forense no es que vaya a misa, pero los jueces sí es sí vinculante, ¿no? Suele ser vinculante, ¿no? Sí, legalmente no, pero los jueces sí que lo tienen por el más importante de todo. Obviamente estamos hablando de que cuando el forense interviene, el forense es un funcionario del juzgado, Sí. que ninguna de las dos partes están pagando, como por ejemplo si pasa en los médicos de parte, que obviamente las aseguradoras le abonan sus honorarios, y que obviamente no tiene ningún interés en la causa, con lo cual sí que suele ser el informe más tenido en cuenta. Alguna vez lo he visto así con el tema forense, cuando lo hemos pasado. Por eso digo, porque, hombre, en el caso más grave que hablamos de alguien que esté en la UCI, bueno, está en la UCI, está en una situación de sí, claro, esos días no hay duda, porque lo único que tienes que ver es los informes hospitalarios, a ver cuándo le han dado de alta a este señor, si estaba en la UCI o estaba ingresado. Esos días no suelen tener problemas. La mayor parte de los problemas vienen entre los moderados y los básicos. Bueno, ahí está, parte de accidente, que no es fácil, porque aquí cada uno arrima el asco a su sardina, mejor dicho, y las aseguradoras, ya saben, lo habrán sufrido, siempre intentan minimizar el gasto que tienen que Sí, hacer. pero bueno, los abogados en este sentido, puedo decir que la mayoría de los casos los acabamos cerrando, es decir, acabamos llegando a un acuerdo amistoso antes de llegar a juicio. Eso es muy, muy habitual. Claro, si estamos hablando de un accidente en el que, aparte de las lesiones, hay que probar también quién fue el culpable, pues la cuestión se complica. Pero ya digo, estas cuestiones, cuando a no ser que sean lesionados muy graves, la mayoría de las veces se llega a un acuerdo y se cierran antes de llegar a juicio. Pues ahí queda el tema hoy de los baremos y de lo que se paga y no se paga y del cómo se estudia, cómo se establece qué es lo que hay que pagar. Daniel López Vivas, lópezvivasabogados.com. Nos vemos el miércoles que viene, si tienes bien. Hasta luego. Adiós, hasta luego.